Entrevista en el niño y adolescente. La entrevista psicológica es una herramienta que permite recopilar información sobre la situación emocional, cognitiva o conducta de los menores. Se trata de una de las herramientas más utilizadas para realizar evaluaciones e intervenciones psicológicas. Aspectos resaltantes que el psicólogo debe considerar. Actividad compleja que requiere de habilidades y conocimientos específicos. Debemos recordar que el menor no asiste voluntariamente. Conocer los aspectos evolutivos y psicopatología infantil. Saber adaptarse a cualquier situación, tener un buen sentido del humor y don en actuación. Explorar el contexto familiar, social y escolar del menor. Siempre hablar con la verdad frente al menor. Indagar si conoce el motivo de su visita. Es necesario explicarle al menor su preocupación, el porqué de la consulta y a los padres el modo de trabajar. Debemos tener en cuenta 3 ideas básicas. La primera, los límites entre la pareja parental y la identidad del niño no son precisos si se diagnostica a uno de los polos al otro igual. 2. La influencia externa sobre el mundo interno del niño es permanente. Y por último, 3. Cada diagnóstico debe tomar en cuenta las líneas de desarrollo con criterios genéticos. ¿Quién interviene? Es decisión del psicólogo, pero es usualmente recomendable que asista el padre o la madre. ¿Por qué es importante la asistencia de los padres? Si se explora la postura de cada uno frente a la problemática del menor. Si los padres son separados, se explica que el tema principal es el menor. Los padres tienen que preparar al niño para la entrevista, diciéndole al menor, conocerás a alguien llamado psicólogo, jugará contigo y serán amigos. Al menor se le explica que el profesional está para ayudar en los conflictos presentes. Momentos de la entrevista. Niños, adolescentes y padres. En la primera entrevista se suele ver al niño y a los padres. Podremos conocer el motivo de consulta, la historia del menor, el encuadre y el contrato con los padres. En la segunda entrevista estará el niño o adolescente. Se explora la problemática con el niño. Fase de la entrevista, niños adolescentes. Primera fase, saludar de manera cálida, presentarte ante el paciente. El propio psicólogo le explicará cuál es su función y cómo se va a trabajar durante la sesión. Segunda fase, se conversa sobre el motivo de consulta y de los problemas del individuo. Se le pregunta si sabe por qué está allí, qué le han dicho sus padres, ya que es necesario una clarificación de la información por parte de ambos. También se conversa sobre aspectos generales como intereses, emociones, preocupaciones, relaciones interpersonales, etc. y aspectos relacionados con la escolaridad y rendimiento académico. Tercera fase, despedida. También debe ir precedida por una nueva fecha de encuentro acordando cuál será el método de trabajo y los compromisos a los que llegan. Por último, no pueden faltar las normas. Los factores a considerar en una entrevista con niños y adolescentes son el posicionamiento. El profesional debe sentarse al lado del menor y realizar frecuente contacto visual. Asimismo, si el niño aparta la mirada, nosotros debemos respetar la necesidad de apartarla y no agobiarlo. Ganarse la confianza. Acercarse al niño con una actitud tranquila, informarles que ya hemos trabajado con niños que han tenido este tipo de experiencias. Proveer información. Esta debe ser con un lenguaje claro y sencillo. Darle al niño la oportunidad de hacer preguntas. Solicitar al niño clarificar las palabras. Explicarle la importancia de decir la verdad, el propósito de la entrevista. No hacerle la promesa de que nadie lo va a saber. No crear falsas esperanzas. Otro factor a considerar es solicitar información. Se empieza con un qué en vez de un por qué. Facilitar la expresión de sentimientos. Proveer al niño de estímulos que le permitan describir lo que le ha sucedido. Evitemos reaccionar en exceso o reaccionar poco o hacer juicios de valor. Se debe mantener una neutralidad emocional.
Buscar sentimientos. Se refiere a provocar afirmaciones que verbalicen las conductas no verbales del menor. Algo muy importante es familiarizarse con los sentimientos, esperar su respuesta, refuerzo de sentimientos. Para generar el rapport con el niño, es importante llamarlo por su nombre, estar en la actualidad que ellos viven, saber los dibujos animados, las series que ellos ven, películas que estén dando en el cine, los cursos que llevan los niños de su edad, de su grado, que vean que tenemos interés por ellos. En los objetivos de la entrevista con los padres son reunir información sobre las preocupaciones y metas que tienen, obtener el consentimiento para llevar a cabo la evaluación del niño, evaluar las percepciones de los padres sobre las fortalezas y debilidades, obtener un historial clínico del niño incluyendo sus antecedentes médicos, el desarrollo, educativos, sociales, obtener los antecedentes familiares, identificar antecedentes y consecuencias, determinar la manera en que los padres han lidiado con el problema, identificar los sucesos que reforzaron el problema, tanto para el niño como para los padres, discutir sobre el seguimiento que pueden necesitar ellos y su hijo, evaluar la motivación y las expectativas acerca del tratamiento, darles las pautas necesarias previas a la entrevista con el niño, cómo debe venir, qué información deben brindarle, para que él esté preparado y sepa a qué viene a la entrevista. Toda esta información nos servirá para crear el primer contacto con el niño y ganarnos su confianza. Horario y ambiente de la entrevista. No programar reuniones en horarios de comida o sueño. Esto es para no dificultar la concentración. No coincidir con actividades relevantes para el niño. Ambiente y mobiliarios adaptado a contar con diferentes áreas. Con los más pequeños, lo más apropiado será sentarse en el suelo. Los niños en edad preescolar necesitarán mesas y sillas de altura apropiada. Para los adolescentes es conveniente disponer de una mesa lo suficientemente al lado o en diagonal. Los adolescentes se encontrarán por lo general más cómodos en un entorno como el de los adultos. El entrevistador, que deberá evitar por lo general la bata blanca, incrementa en exceso la simetría de la relación. Considerar la edad y las necesidades del niño al establecer el ritmo y la duración de la entrevista, y el tipo de material a emplear. Utilizar un lenguaje y entonación apropiada. Evitar las preguntas tendenciosas. Estar abierto a lo que el niño dice. Hacer elogios frecuentes. Evitar comentarios críticos. Emplear preguntas sencillas. Reconocer cuando el niño está incómodo. Utilizar accesorios como crayones, arcilla o juguetes para ayudar a los pequeños a hablar. Técnicas para llevar una buena entrevista. Establecer los objetivos. El diseño de la entrevista psicológica consiste en determinar los objetivos de la misma y, a partir de esto, el guión y la estructura. Dicho de otras maneras, las preguntas pueden ser distintas de acuerdo con la finalidad de la entrevista. Por ejemplo, no será el mismo guión si se trata de determinar si ha habido una experiencia de violencia doméstica que cuando se trata de evaluar las habilidades cognitivas del menor. Considerar el ciclo evolutivo. Cuando se realiza una entrevista psicológica con niños, las preguntas deben adaptarse a su zona de desarrollo próxima. Según la edad que tenga, difícilmente podemos esperar que se mantenga sentado respondiendo a preguntas cerradas durante un periodo de tiempo largo. En el mismo sentido, es importante evitar preguntas complejas y largas. El vocabulario debe ser accesible y cercano para el niño. Técnicas libres. Relacionado con lo anterior, es recomendable el diseño de una entrevista abierta o semiestructurada, es decir, recurrir a las técnicas libres y poco directivas. La sensación de encontrarse en un interrogatorio puede ser una fuente de estrés importante para el niño y entorpecer el proceso de la entrevista. Evitar que la pregunta influya en la respuesta. En el mismo sentido, considerar que la pregunta en la que el entrevistador formula una pregunta muchas veces guía o influye la respuesta del entrevistado, especialmente en el caso de los niños. Para evitar esto, es importante obviar preguntas excesivamente específicas, así como tonos de voz o acercamientos forzados. El clima de desconfianza. Es importante favorecer un clima de confianza.
de seguridad y de libertad para el niño. En este sentido, la entrevista debe realizarse en un ambiente protegido que permita un clima empático y con esto la expresión de emociones, pensamientos y comportamientos. En el mismo sentido, respetar los silencios y las pausas, evitando presionar por conseguir una respuesta que probablemente esperamos. Esto quiere decir que es necesario adaptarse a la situación emocional del niño y respetar sus propios tiempos. Atender al lenguaje no verbal. Al aplicar una entrevista psicológica con niños es muy importante tomar en consideración el lenguaje no verbal. Es así ya que, de acuerdo con la etapa de desarrollo del niño, sus habilidades cognitivas, su situación emocional e incluso su contexto socioeconómico, puede ocurrir que sus recursos lingüísticos sean limitados. Poner atención al lenguaje no verbal, a las miradas, los silencios, las pausas, los gestos, los movimientos repetitivos, las sonrisas, el volumen o tono de voz, puede facilitar la comprensión de las situaciones que están siendo fuente de conflicto o de satisfacción para el niño. Utilizar el juego. Una de las estrategias más utilizadas para realizar entrevistas con niños es el juego. Por lo general, los niños se adaptan con mayor facilidad al ciclo vital de los pequeños que las preguntas directas. Además, resulta un lenguaje cercano y llamativo para ellos. Especialmente es importante utilizar el juego en el momento de rapport, ya que es la situación que antecede a la entrevista y que permite abrir el clima de confianza. Asimismo, es recomendable utilizar durante el cierre nuevamente los juegos, ya que estos dependen en gran medida de la información que queremos recopilar y pueden ir desde memoramas hasta dibujos o simulaciones de la vida cotidiana.